¿Qué me hace sentir bien en casa? Pues que puedo hacer lo que quiero. Yo no me planteo marcharme de esta casa. Me gustaría morir aquí, pero bueno, eso no se sabe lo que te puede ocurrir. Es difícil pensar en el futuro porque ahora me siento muy bien, pero lo que hoy en día subes, bajas con una facilidad y agilidad se va a convertir en una dificultad diaria. Soy consciente de que eso va a llegar, pero a veces no lo quiero abordar. No quiero saber que me estoy haciendo mayor a veces. Yo creo que es un error esperar adecuar tu casa a que llegue una incapacidad. En nuestra casa tenemos muchos recuerdos, muchas vivencias. Si tú quieres a tu casa, el hacer la obra es lo que te permite. El estar a gusto, el poder seguir. Porque si no la tienes hecha, en el momento que te llegue ya no puedes seguir manteniendo esa casa. ¿Por qué tengo que cambiarme de casa? ¿Por 72 escaleras que me hacen la vida imposible? ¿Por qué no hacen las casas como tienen que hacer desde el principio? 50 años de mi vida están aquí. Aquí me siento yo. Yo formo parte de esta casa. Si yo me voy, perderé parte de mí. Nire etxea, nire txokoa da. Orain, memoria galtzen ari naizen honetan, etxean gordetzen ditut, nire bizitzako gogorapen asko. Eta etxea da, batez ere, maite ditudanak elkartzen diren txokoa. Yo veo la casa como un lugar de relaciones. Ahora, en este momento, las relaciones de mi casa están centradas en los cuidados. Porque me pregunto, ¿por qué nunca se piensa en el conjunto? Son varias las personas a las que afecta el Alzheimer y la casa tiene que estar pensada para todas ellas, para el conjunto. Este no es el orden que yo quisiera, o sea, no es mi orden, vamos. Yo estoy viviendo aquí en las casas comunitarias del ayuntamiento con otro compañero, vivimos dos en esta casa, que está muy bien todo, está como Dios. Casa nueva, todo limpio, todo perfecto, pues está todo perfecto, pero lo que pasa es que no me conozco en ella, vamos. Está muy bien la casa, pero no puedo hacer lo que yo quiero. Yo estoy amoldado a esta casa donde estoy viviendo. Y sin embargo la casa tiene que estar amoldada a mí. Entonces sí podría decir, esta es mi casa, y hago lo que me apetece en este momento. Pues claro, ¿quién va a saber mejor que yo cómo quiero vivir? Si quieren saber cómo quiero vivir, por lo menos que me pregunten. Quiero elegir cómo, dónde y con quién quiero vivir. Y no que elijan por mí. Cada persona mayor es única. Se habla mucho de personas mayores, pero se habla muy poco con ellas. A mí me parece que mi casa la tengo que decidir yo. ¿Y por qué? Porque mis afinidades no son las mismas que el vecino. Ver qué es lo que le mueve a esa persona en su casa, qué es lo que le hace que sea su casa. Así es como habría que pensar para hacer su casa.